Bien, siempre es inevitable que surja la pregunta por el hacer y por las alternativas ante las situaciones concretas. Yo quisiera retomar un poco lo que decía el profesor, bueno, ambos. Primero, respecto del profesor Castro, que es una idea que subyació más o menos a todas sus intervenciones, la idea de articular una resistencia al capitalismo a través de los aparatos de poder dominantes, lo cual quiere decir a través del Estado. Y yo quiero, y en ese sentido, creo que el profesor Castro ve por medio de ese mecanismo la posibilidad de avanzar hacia una universalización de un proyecto político concreto. Bueno, yo quisiera decir pues un par de cosas, un par de intuiciones que tengo. Primero, respecto de los cambios políticos a pequeña escala, que por definición, por ser a pequeña escala, pues no son universales. Y mi pregunta es, si bien el capitalismo, a ver, estamos bajo el capitalismo y él se ha universalizado, en el sentido que ya lo hemos venido discutiendo acá, ha tomado control de la práctica totalidad, pero no la totalidad, si no hubiese salida, de la existencia humana. Ahora bien, el capitalismo, si bien se instauró desde un principio como un proyecto universalista, también por definición no puede haber una universalización inmediata. Siempre se tiene que dar cambios pequeños cuantitativos que al final hagan un cambio disruptivo cualitativo. Eso por un lado. Y trayendo esta idea al campo de la universalización hoy a través del Estado, yo creo que eso es bastante, pues para mí es muy problemático. Yo no puedo concebir, salvo en situaciones concretas, por supuesto yo no sé cómo resolver los problemas del mundo en una receta, pero a mí me cuesta mucho pensar, articular un proyecto político, cualesquiera que este sea, a través de los mecanismos del Estado, básicamente porque, y sobre todo si es un proyecto de superación del capitalismo, porque si bien el capitalismo surgió como un mecanismo económico que se independizó de la vida para posteriormente dominarla, este nunca se pudo haber dado si no fuese a través de los mecanismos estatales, porque el Estado tiene una característica muy peculiar. Por ejemplo, yendo a Max Weber, está el monopolio de la fuerza en un espacio geográfico concreto. El capitalismo por sí mismo no se puede imponer, por ejemplo, históricamente, como lo analiza Marx en El Capital, en la acumulación originaria, sino a través también de unos mecanismos de control y de legitimidad que los provee el Estado, no el capitalismo en primera instancia. El Estado, al tener el monopolio jurídico de la fuerza, es un mecanismo a través del cual se instauró el capitalismo y se instaura hoy en día cualquier alternativa al capitalismo, cualquier reforma del capitalismo. En ese sentido, para mí el principal problema no es el capitalismo, sino el Estado. Y yo creo que la única forma de destruir un poder, de palear un poder, si quieran, es fragmentándolo. En ese sentido, yo sí veo más esperanza, en el sentido pues, muy romántico, de articular un proyecto de emancipación a través digamos, de comunidades que hagan micropolítica y que en ese sentido vayan subvirtiendo tanto teórica como prácticamente las lógicas del poder estatal, para a partir de ahí ir acumulando cambios cuantitativos que generen un cambio disruptivo cualitativo. Y lo pongo el siguiente caso. Está claro entonces que el capitalismo tiene que surgir y fomentarse a través de la acumulación. No hay acumulación y a su vez no hay capitalismo. Si hay acumulación, hay capitalismo. En el momento en que se deje de acumular, en el momento en que se deje de revalorizar el valor, pues el mismo sistema entra en crisis, en un sentido de crisis económico. De hecho, en la política actual, cuando uno dice que un país entra en crisis, lo primero que van a ver es cuánto subió o bajó el PIB. Si el PIB se mantuvo o bajó o incluso creció poco, entonces estamos en crisis. Entonces la acumulación siempre es una condición necesaria para el capitalismo. No obstante, por ejemplo, lo que analiza Marx es que, y bueno, muchos otros, Polanyi por ejemplo,
es que en un momento histórico el capitalismo tuvo que tener, digamos, un primer empuje de acumulación, porque no se acumula a partir de la nada. Y es donde ahí varios teóricos sitúan que la conformación del capitalismo es a través de la expropiación de bienes comunales que posibilitó la acumulación. ¿A dónde voy con todo esto? Que hoy, por ejemplo en América Latina, que todavía sobreviven comunidades, digamos, aunque eso puede ser, pues, digamos, peligroso decirlo, pero me voy a atrever a decirlo, comunidades que no están sometidas en absoluto a las lógicas del capital, sobre todo comunidades, pues, autónomas, históricas. Los mecanismos de resistencia, de incluso mayor resistencia al capitalismo, vienen de esas comunidades, pero no porque ellas quieran instaurar el poder a través de un Estado, aunque pueden haber habido casos, no sé, en Bolivia es un caso muy peculiar donde tuvieron un presidente que enarbolaba un poco las banderas, por ejemplo, del indigenismo. Pero fíjense que las resistencias vienen de esas comunidades, no porque ellas quieran tomar el control del Estado y volverse una burocracia que distancie los individuos que crean la riqueza de la riqueza misma, sino que simplemente ellos tienen una forma de vida, articulan su proyecto vital y en ese sentido no quieren que sea usurpado por algún poder extraño que es el capitalismo, pero a través del brazo estatal. En ese sentido yo veo más claramente proyectos de disrupción del orden existente a través de comunidades, incluso a pequeña escala, que a través de su forma de vida muy particular generen sus propios mecanismos de convivencia, sus propios mecanismos de producción, que sean ellos autónomamente los que decidan cómo, por ejemplo, producir, que no, cómo convivir. Y es básicamente esto. A mí me cuesta mucho todavía pensarlo a través de un mecanismo estatal, sobre todo porque históricamente aquellos poderes que se han establecido a través del Estado y que quieren promover un proyecto emancipatorio global no han tenido muy buen fin, no han sido muy buenas experiencias. Entonces es básicamente eso. Una respuesta corta y a ver. Bueno, varias cosas. En primer lugar, no estoy diciendo que el Estado sea el único lugar del poder político. También creo en las apuestas autonomistas, como tú dices, también me parecen importantes, digamos, apuestas fuera del Estado, ¿vale? Apuestas de economías alternativas, de formas alternativas de vida, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que históricamente ya no podemos volver a la apuesta política de Marx, que era la sociedad sin Estado. ¿Recuerdan qué es la apuesta política de Marx? El comunismo, ¿no? ¿Y qué es el comunismo? La sociedad sin Estado. Porque Marx estaba convencido un poco de lo que tú me estás diciendo. O sea, tú me estás haciendo un argumento ortodoxamente marxista, y es que el Estado está vinculado directamente con el capital y que por tanto la abolición del capitalismo supone ir más allá del Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que históricamente el capitalismo se ha vuelto anarquista, que eso fue lo que pasó con el neoliberalismo. O sea, que la utopía capitalista por excelencia es la no existencia del Estado. ¿O no? ¿No es eso el neoliberalismo? Es decir, que el capital pueda fluir libremente por todos lados sin ningún obstáculo burocrático, sin ningún obstáculo estatal. Y lo que hemos visto en estos años de neoliberalismo es justamente esa idea de la privatización de aquello que era la función del Estado. El mercado lo ha privatizado la salud, la educación, las pensiones, todo. Entonces, yo diría que se han invertido un poco las cosas con respecto a lo que fue la utopía de Marx, y que si hay algo hoy, puede que no alcance, pero si hay algo hoy que de alguna manera puede ponérsele al frente al único universal que tenemos hoy en día, el único universal de nuestra época es el capitalismo, ¿sí? Y un universal se combate con otro universal. Un universal no se combate con un particular, ni con suma de particularidades. Por eso les digo, si es posible hoy combatir el capitalismo, necesitamos un mecanismo de universalización de intereses, y el único mecanismo del que disponemos hoy
porque seguimos en las dinámicas de la modernidad, es el Estado. ¿Cuál otro? No nos hemos inventado otro. Ahora, yo entiendo los límites estructurales del Estado, ¿verdad que los entiendo? Pero ¿qué hacemos? No tenemos más. Solamente con apuestas micropolíticas, esos ejemplos que tú has dicho son de comunidades y de apuestas que básicamente se encuentran en una marginalidad con respecto a lo que es hoy la concentración de la humanidad, 85% en ciudades o más. ¿Vale? Y el mayor obstáculo que tenemos para eso es lo que Lady decía, ¿sí? Que es que deseamos el capitalismo. ¿Sí? El capitalismo está anclado en el ámbito del deseo. Si tenemos el iPhone 1 queremos el 2, y al ratico el 2 ya no sirve y queremos comprar el 3. Entonces, ¿cómo exorcizamos al capitalismo del ámbito de la subjetividad, del ámbito del deseo? Ese es el gran problema, y ese es un gran problema estructural. Hablando del sujeto y de la subjetividad. Hablando del sujeto y la subjetividad, ¿quién la forma?